El título del libro, como hemos dicho antes, es Envejecer con sentido. En inglés es Aging Thoughtfully. Conversaciones sobre el amor, las arrugas y otros pesares. Hay dos coautores de este libro, es una especie de diálogo, ¿no? No exactamente el formato de diálogo, pero digamos los ensayos que se intercalan. Y son de filósofa y también abogada Martha Nussbaum, o más bien profesora de Derecho, y Saul Levmore, que es economista y también profesor de leyes. Tenemos dos debates dedicados a este libro. Este es el primero y guía de lectura, como hemos dicho, está preparada por Jimena. Voy a ver mientras tanto si Jimena se ha reconectado. Jimena, si nos oyes, vale, ha salido. Muy bien. Martha Nussbaum y Saul Levmore. Algunas líneas sobre los autores. Martha Nussbaum, nacida en el año 47, tiene actualmente dos cátedras de Derecho y de Ética en la Universidad de Chicago. Un breve vistazo a su biografía académica y a los intereses que la guían hacia el activismo político, pues nos puede ser de utilidad para entender un poquito más el libro que estamos leyendo. Sin embargo, pues aquí viene más que ofrecer una biografía detallada. Jimena comenta algunas de sus obras para que veáis un poco cuál es la línea, ¿no?, de reflexión filosófica de Martha Nussbaum. Entonces, se pregunta Jimena, ¿qué podemos esperar de esta serie de ensayos en forma de diálogo con Saul Levmore, revisando previamente algunas nociones y premisas de esta autora intelectual? Bajo tal horizonte, mi intención, dice Jimena, ha sido la de destacar ciertos momentos de su producción para dirigirme al final de este apartado al coautor de Envejecer, Saul Levmore. ¿Está aquí todavía? No, no está aquí. Nussbaum termina sus estudios de posgrado en filología clásica con un doctorado sobre Aristóteles. De hecho, pues efectivamente la primera especialidad de Nussbaum es filosofía antigua, ¿no? Los grandes clásicos. El doctorado lo realiza en Harvard. Antes de asumir las cátedras que hasta el día de hoy ejerce sobre Derecho y Ética en la Universidad de Chicago, imparte cursos de filología clásica, filosofía y literatura comparada, tanto en Harvard como en la Universidad Brown. Estas áreas humanistas serán en adelante el fundamento que trasluzca su vasta obra, inspirada tanto en concepciones teóricas de la antigüedad grecolatina como generada desde un formato reflexivo y abierto a la controversia, lo que cristaliza en una escritura ensayística y sencilla, dirigida a un público que trasciende la especialización académica, ¿no? Podemos ver en este libro que es un ensayo filosófico, pero no es un ensayo tipo hermético que requiera realmente un análisis profundo, ¿no?, una hermenéutica sofisticada, sino es una filosofía sencilla, ¿no?, que no quite que sea una filosofía profunda. Con el fin de acercarnos al espíritu que inspira Envejecer con sentido, se comenta brevemente tres obras de Martha Nussbaum. En 86 sale su primer libro, una obra que le da enorme popularidad y que la convierte en filósofa de rango mundial. Y este libro es The Fragility of Goodness, Lack and Ethics in Greek Tragedy and Philosophy. La verdad es que es un libro de referencia, o sea, ahí estás aquí, Jimena. Bueno, he llegado al Fragility of Goodness, así que aquí te cedo la palabra y puedes continuar. Ya, gracias, Magda. Bueno, pues yo lo que voy a hacer es realmente leer una parte introductoria de quién es Martha Nussbaum, y no tanto Levmore, porque no es tan interesante, la verdad, pero bueno, quién es Nussbaum. En efecto, como lo ha dicho Magda, creo, estaba en esto, Fragility of Goodness. Esa es una de sus primeras obras que escribe en los años 80 y que es es un estudio de ética, pero ética basada en el helenismo, en toda la filosofía helénica. Lo más interesante es, lo siento mucho, tengo problemas con la imagen, no sé, bueno, me escuchan, ¿no? Eso sí, ya no me desconecto porque me tardo 10 minutos en volver. Ya, lo más interesante es que integren este estudio al pensamiento poético de la tragedia, lo cual es verdaderamente innovador.
filosofía clásica, así, digamos, presocráticos, Platón, Aristóteles, etcétera, sino es muy innovador porque los trágicos son poetas, ¿no? Y ya saben que hay una especie de dogma en filosofía que todo lo que no es estrictamente pensamiento filosófico se excluye de un estudio de la ética, pero a mí eso me parece genial de esta señora Martha Nussbaum, que es muy innovadora, muy aventada, ¿cómo se dice eso? En sus planteamientos, ¿no? Entonces, aquí yo he escrito un poco, quizás lo conocen o no, pero bueno, es mi referencia para estar con ustedes aquí. En 1986 sale a la luz su primer libro, una obra que le otorga gran popularidad, The Fragility of Goodness, La agilidad del bien, se llama en español. Este profundo estudio ético desplegado en el pensamiento griego tiene por tema el conflicto entre lo que es el hombre desde la autonomía de su razón y aquello que es desde su naturaleza. Con eso está planteado realmente el conflicto griego, o sea, lo dado, lo que es la naturaleza, la necesidad. Los griegos poetas dirían el destino, o sea, lo que lleva a la tragedia, y lo otro, lo que somos autónomos, lo que somos, decimos esto, parte de mi autonomía y yo por mi razón lo decido así, ¿no? Y ese gran conflicto para mí es el eje de la base de la filosofía de Nussbaum, que arroja consecuencias hasta este libro de la vejez que nos va a ocupar el día de hoy. Con extraordinaria sensibilidad, Nussbaum analiza las voces griegas que iluminan tal conflicto, desde los poetas griegos hasta Aristóteles, y llega a la conclusión de que una vida buena, otro concepto clave para, ¿cómo se llama?, envejecer con sentido, una vida buena, una idea aristotélica clásica, solo puede darse si abrazamos esa parte humana que es contingente y vulnerable, que tiene que ver con riesgos, con empresas que admiten la incertidumbre del futuro. El futuro nunca es controlable, aunque hay personas que más intentan controlarlo que otras no. Finalmente, que el dolor, la enfermedad, la vejez y la muerte son límites constitutivos de la vida que debemos afirmar con plenitud toda vez que pretendamos hacer de nuestras vidas algo valioso. Bueno, de aquí ya realmente me voy a nuestra obra. Solo brevemente mencionar que el libro que sigue de Nussbaum, o sea, con este libro ella alcanza gran popularidad mundial. Yo lo recomiendo a todos porque es una belleza de obra, es un estudio maravilloso. No es tanto para un debate, pero a mí me enriqueció muchísimo ese libro. Y tiene otro que sigue sobre esta base que se llama Therapy of Desire, o sea, la terapia del deseo, que ya es más preciso sobre la filosofía estoica en términos terapéuticos, o sea, en qué medida cura o nos ayuda a entender nuestra realidad dolorosa o limitada o de necesidades, y allí vemos también su base hacia la vejez, ¿no? Hacia las reflexiones de la vejez. La filosofía estoica. Claro que el estoicismo es una filosofía dura, digamos, con esta categoría de la apatía, o sea, ser apáticos ante lo que nos sucede, pero eso no me parece lo más interesante de Nussbaum, sino que ella recoge siempre el impulso práctico. Cómo guiarnos de una filosofía, no tanto una filosofía teórica, así como un mundo teórico, sino cómo guiarnos para tomar decisiones, para emprender un camino, para llegar a un lado sabiendo que somos limitados, que estamos sujetos a la eso y al dolor. En la segunda sesión voy a hablarles un poco más de su categoría esta de capacidades humanas. Ahora no entro a eso puesto que no nos toca, y así me voy directo a los textos de nuestro libro. No lo puedo mostrar aquí porque me ven en rayitas, pero aquí lo tengo, Envejecer con sentido. Bueno, no sé si leyeron mis textos, si no muy brevemente, así como voy rapidito, ¿no? Esta obra, Envejecer con sentido, mucho más allá de cuestiones que atañen a las personas de la tercera edad, o al menos aquellas que creen estar en camino hacia la última fase de la vida. Aging Thoughtfully no pone tanto el acento en el proceso de envejecer como en el carácter reflexivo, allí vemos su raíz, ¿no? Griega, helenística, y de sabiduría que puede acompañar a un tal proceso. Ya desde la introducción resulta claro que los autores abren sus espacios a la búsqueda de una vida buena en la vejez. De nuevo, otra categoría muy, aristotélica puramente, pero que Nussbaum retoma para sí y la enriquece.
Pues por más que uno tienda a asociar esta etapa a temores, la vejez, ¿no? La vejez. Temores, malestares, pérdidas, Nussbaum y Lepmore la enfocan como oportunidad para adquirir sabiduría, otro momento griego en su obra. Cada cual envejece a su manera, escribe Nussbaum en la introducción, pero podemos aprender de la experiencia ajena. Eso escribe Nussbaum. Podemos aprender de los otros, de su proceso o de sus límites o de su condicionamiento o de cómo mueren los otros, cómo viven y cómo mueren. Y cómo aprender, no sorprende que una helenista como Martha Nussbaum se remonte una vez más a la antigüedad. Jimena, ¿hemos perdido a Jimena o me está apareciendo? La hemos perdido, ¿verdad? Hemos perdido a Jimena. Vale. Pues vamos a ver si se reincorpora. Mientras tanto, yo creo que lo que podemos es seguir con la guía. Bueno, ya Jimena ha dado bastantes antecedentes, ¿no?, de lo que es el trabajo de Nussbaum. Y yo creo que cabe destacar también pues, que Nussbaum no se limita a la docencia e investigación solamente académica, sino pues gracias al hecho de que es una filósofa especializada en ética y también pues, especialista en leyes, ¿no? Tiene una visión práctica también de la filosofía, por lo tanto es un perfil de intelectual muy interesante porque está socialmente y políticamente comprometida, ¿no? Y el ejemplo de ello es este diálogo que entabla con Amartya Sen, por ejemplo, en el libro que tenemos ahora sobre la mesa, Envejecer con sentido. Voy a echar un vistazo mientras tanto. No, Jimena no está. Bueno, es desde el Instituto de Investigación de Desarrollo Económico que Nussbaum y Sen construyen un índice para medir el bienestar y la pobreza en los países, que se puede entender como un nuevo paradigma en el campo de desarrollo y las políticas públicas. Y que también es una crítica abierta al indicador PIB, sobre lo que, sin reflejar la pobreza real de una sociedad, sino introducen un criterio de crecimiento económico de toda una nación. Hay otros, o sea, hay múltiples trabajos de Nussbaum. Uno de ellos es crear capacidades, creating capabilities. El enfoque de este trabajo pues, ha tenido una gran repercusión en muchos países y también gracias a la difusión de la ONU. Se han realizado pues, estudios inspirados en esas propuestas filosófico-prácticas o filosófico-económicas de Nussbaum y Sen. Bueno, es un ejemplo, ¿no?, muy, muy interesante de lo que quizás podría ser una ejemplificación. Sí, Jimena, ¿estás ahí? Ay, aquí estoy, qué horror. Nosotros bueno, pues, vamos a relevar. Es como una carrera, me siento como en una carrera de relevo. Sí, pues así te vas a sentir todo el tiempo porque con el calor aquí en Berlín, Bueno, y como que ya, todos están viendo el fútbol, eso ha de influir de alguna manera negativa. quizás. Perdón, I'm so No, sorry. no te Aquí estoy. preocupes. Mira, ¿Por dónde me quedé? yo me salté a la colaboración de Nussbaum con Amartya Sen, ¿vale? Y estaba comentando el libro Crear Ah, capacidades allí. y Uy, explicando, sí, ahí me ya. salté. Bueno. Bueno, pues me voy a saltar ya ahora sí que, bueno, leí la introducción, pero creo que ya nadie me escuchó. Y bueno, pues ahí les dejo la introducción. No, o sea, cuando ¿Sí? se cortó yo retomé la palabra, sí. Bueno, pero dime, te quedaste en ese final, ¿no? Cuando lo de las capacidades humanas, entonces Exacto. entro a la introducción del libro, ¿están de acuerdo todos? Vale, bueno, está la nota de Saul Ledmore, ¿no? Todavía, si quieres, De Saúl Lerner. Bueno, Saúl para no Lerner obviar el coautor, quizás deberíamos bueno, de... Salud, realmente es un amigo de Martha Nussbaum porque los dos son profesores de la Universidad de Chicago, creo. Y bueno, él es profesor de la cátedra de Derecho, es una eminencia allí en Chicago. Interesante de Lepmore es que es un jurista muy cercano a la economía, por un lado, pero por otro lado a cuestiones
sociales, o sea, es interesante también, ¿no? Entonces, para mí que se complementan un poco un perfil filosófico, reflexivo, pero práctico, como es Nussbaum, y este perfil pues más estrictamente economista, jurista, por allí, ¿no? Pero los dos son muy políticos en su conciencia, yo creo, ¿no? Bueno, pues la introducción. Estaba diciendo, pero ya nadie me escuchaba, que la introducción, que esta obra va mucho más allá de cuestiones que atañen a personas de la tercera edad. Y bueno, esto porque tiene que ver con sabiduría realmente, ¿no? Entonces, Aging Thoughtfully no pone tanto el acento en el proceso de envejecer como en el carácter reflexivo y de sabiduría que puede acompañar a un tal proceso. Ya desde la introducción resulta claro que los autores abren sus espacios a la búsqueda de una buena vida en la vejez. O sea, esto de la buena vida es una categoría aristotélica, de la ética aristotélica, ¿no? Por más que uno tienda a asociar esta etapa a temores, malestares y pérdidas, Nussbaum y Lepmore la enfocan como oportunidad para adquirir sabiduría. En la introducción, Nussbaum escribe, cada cual envejece a su manera, pero podemos aprender de la experiencia ajena. Y de eso se trata realmente esta obra. Aquí dejo el texto que escribí para comentar simplemente que en ella este impulso del aprendizaje tiene que ver con el diálogo socrático, o sea, esta idea del diálogo como un método, en Sócrates al menos la dialéctica, un método encaminado a descubrir la verdad. Pero no para hacer grandes discursos especulativos, sino en términos de llegar en el diálogo, o sea, a través del logos, a través de la palabra, llegar a una especie de autoconocimiento, autoconciencia, enriquecimiento, y eso solo se puede con el otro. Eso solo se puede en diálogo, no un filósofo allí solitario en su cabaña como Heidegger, ¿no? Perdón. Bueno, eso solo se puede entrando al diálogo con el otro, y eso es lo que me parece a mí el fundamento que se le podría dar así, algo así como un club de lecturas. Y bueno, pues esa es la idea, digamos, griega, el impulso griego helenístico que al menos yo entiendo de esta filósofa Nussbaum. Con eso me dirijo ya a la primera pregunta que yo he planteado. ¿Es la vejez un destino o una elección? Esa es la pregunta, ¿no? Me limito al texto de Nussbaum, Vejez y Control en el Rey Lear. Y me limito a algunas cuestiones. Voy a tratar de ser sintética para llegar a las preguntas y que se abra el debate. Nussbaum comienza por destacar la actual tendencia interpretativa de Shakespeare, el Rey Lear. En el ejemplo de Barbara Gaines encuentro un caso óptimo de lectura de nuestros días. Aquí lo menciono simplemente. Barbara Gaines, esta es una escenógrafa, directora de teatro por allá, creo que en Chicago, donde vive Nussbaum. Y bueno, el monarca, como lo interpreta esta directora que lo pone en escena, creo que en el 2014, el monarca, o sea, el rey Lear, es un hombre decrépito y enfermo de Alzheimer, ¿no? Es un rey enloquecido, en decadencia, enfermo. Lo interesante de esto es que Nussbaum pone en tela de juicio esta interpretación porque dice, bueno, eso va con nuestros días. Ver en la vejez enfermedad, Alzheimer, limitación, decrépito, o sea, es la interpretación actual de nuestros días y no nos sorprende que el Rey Lear de Shakespeare sea leído como un anciano con enfermedad de demencia y estas cosas, ¿no? Nussbaum objeta a Gaines que la interpretación de un rey al que acaece la desgracia de la enfermedad nos impide comprender uno de los temas más poderosos de la obra, o sea, de la obra de Shakespeare, el efecto de la impotencia repentina en una persona completamente atrapada en su propio poder e invulnerabilidad perdón, ilusoria. Lejos de ser un enfermo, Lear es un monarca que a lo largo de su vida ha ejercido el control sobre los demás y se relaciona con todos y principalmente con sus hijas en términos de súbditos. Su invulnerabilidad es ilusoria precisamente porque carece de autoconocimiento. Inmerso en el ejercicio del poder, no ha llegado a comprender que la vejez nos confronta con lo que somos en términos de
impotencia y vulnerabilidad. Quien define su identidad a través de control solo puede pasarla muy mal al llegar a viejo, la fase de la vida en que estamos sujetos a toda suerte de limitaciones y dependencias. Lejos de ser un ejemplo de enfermedad, Lear, bueno, en inglés, ejemplifica un carácter con una nula capacidad de autoconocimiento. Hasta allí mi síntesis muy breve de este texto de Nussbaum. Ahora sí viene la primera pregunta, que, bueno, pues que se me ocurrió en base a este texto. La pregunta es, en contexto, ¿no? Según Nussbaum, una persona que se reduce a ejercer el poder no está preparada para la vejez, pues esta fase implica reconocer nuestra fragilidad. Pero podemos aprender algo sobre la vejez al verla encarnada en figuras sobresalientes y activas en el ejercicio de poder, por ejemplo, de la vida política. Yo he pensado en una gran figura como Angela Merkel, si se permite, ¿no? Que realmente, bueno, encarnan el poder y van hacia la vejez. Y bueno, esa es mi pregunta, ¿no? ¿Podemos aprender algo de estas figuras sobresalientes en el poder, en su camino hacia la vejez? No sé si alguien quiere allí podemos comentar algo. Sí, os pido en todo caso que levantéis quizás la mano físicamente, porque yo a veces no sé, Pepa, genial, a veces las manos virtuales no las veo y como Jorge quizás no, tampoco los vea en el móvil, pues mejor. Pepa. Bueno, hola a todos. Y luego Ela. Ella. Bien. Hola a todos. Vaya por delante que el libro me está pareciendo muy interesante y me está atrapando mucho, ¿no? En muchos aspectos. Respecto de, ateniéndonos a esta pregunta de la imagen de autoridad, si puede servir para que se pueda aprender del ejercicio del poder a manejar la vejez, a mí me parece que la imagen del rey Lear es un poco extemporánea, no sé cómo decirlo, o sea, está como muy sacada de contexto, ¿no? A mí Lear siempre me ha parecido un desequilibrado y que no sé muy bien que no sabía muy bien lo que hacía, que él mismo se introducía en los conflictos, que no sabía manejar sus emociones. Bueno, se le puede reprochar un montón de cosas. Por lo tanto, pienso que aquí la imagen de Lear no nos puede servir como un arquetipo de persona que ejerce el poder para que pueda servir de ejemplo para cómo manejarnos en la vejez, ¿no? Yo creo que había que acercarnos a figuras o más contemporáneas o que estaban más centradas que Lear, porque Lear al fin y al cabo es una creación de Shakespeare, o sea, no es un personaje real, aunque Shakespeare se inspiraba también en muchos antecedentes históricos y en muchas historias y en muchas leyendas, ¿no? Pero yo creo que habría que centrarse más en figuras reales, que nos pueden servir como un anclaje para ver que el ejercicio del poder y la vejez son compatibles, ¿no? Pues se me ocurre Nelson Mandela, por ejemplo, se me ocurren personajes contemporáneos que a todos estarán ocurriendo muchísimo, por supuesto Angela Merkel, presidentes franceses y a otros niveles también, ya no tanto como jefaturas de Estado o presidentes de gobierno, primeros ministros, sino a nivel local también, como el ejercicio del poder a nivel local en edades no muy jóvenes también puede ser muy efectivo, porque se conoce ya, se tiene un aprendizaje que se aplica a la realidad con más convicción y con más seguridad. Por lo tanto, respecto a la pregunta, creo que la imagen de Lear no me parece como muy aceptable porque la veo muy descolocada. En cambio, sí pienso que hay personas que ejercen el poder a partir de una determinada edad y que sí pueden servir de ejemplo para el general, ¿no? en la población. Nada más.
Gracias. Muchas gracias, Pepa. ¿Alguien más tiene algún comentario? Ela, o María, perdón. Es que, Ela. ¿cómo te llamo? Ela. Sí. Yo cuando leí esa parte o cuando mencionó ahora Jimena, a mí lo que me ocurrió, pensé yo que uno no podría tener una buena vida de una persona que está en el poder si era autoritaria, no una autoridad X ya, pero si es autoritaria, eso a mí me impactó profundamente, porque aparte ya de que pueden haber personas que están en los gobiernos y que son autoritarios, pero también hay personas comunes y corrientes alrededor de uno que son autoritarios. Y sentí eso muy impactante porque dije, oh, ¿cómo lo van a pasar ellos? Qué terrible. Porque creo que, claro, porque no hay este trabajo personal de autoconocimiento y entonces dificulta tener una buena vida en la vejez. Yo quería como comentar eso, eso me impactó y me hizo sentido. Muchas gracias, Ela. Brevemente, nada más, me parece súper interesante la distinción, Ela, persona autoritaria de carácter y bueno, persona en el poder como Angela Merkel, que no es autoritaria, pero ha llegado a ese nivel. Muy interesante, me parece que es muy acertado eso y bueno, se puede aplicar para esta Pepa. Perdón, Jimena. Pepa. Es que a la reflexión de Ela se me ocurre que es curioso porque leyendo la obra de Cicerón de Senectute me he ido a informar un poco y resulta que el personaje de Catón el Viejo, que nos resulta tan estupendo y que hizo unas cosas con las que conectamos tanto, era un autoritario. Era un autoritario, pero vamos, tremendo, ¿no? No solo en su acción política, en su familia, con sus criados, con sus sirvientes. Cuando estuvo destinado en Hispania, creo que como cuestor o algo así, no me acuerdo muy bien porque los cargos romanos se me cruzan todos, ¿no? Hizo una liquidación de la población resistente terrible, ¿no? Y Catón el Viejo era el que insistía en cada una de sus intervenciones en el Senado: hay que destruir a Cartago, hay que destruir a Cartago, o sea, que no quede de Cartago ni las raspas, ¿no? Era una persona muy autoritaria. En cambio, tal como lo refleja Cicerón en su obra, no da esa imagen, da la imagen de alguien que sabe escuchar, que sabe conversar, que sabe analizar la vida, que sabe tener en cuenta a los demás, ¿no? O sea, que lo del autoritarismo es una cuestión que me llama mucho la atención, ¿no? Ya. Muchas gracias, Pepa. Yo quizás añadiría que lo que antes comentabas, ¿no? Sobre Rey Lear, que más que protagonista, más que ejemplo, es como una especie de antagonista, ¿no? Un personaje demente, aferrado al poder. Y yo la verdad es que lo veo, o sea, veo una encarnación contemporánea de Rey Lear, para mí ha sido Trump. O sea, su aferración absoluta al poder mezclada con cierto tipo de demencia, ¿no? Como vimos en el Capitolio, yo creo que es el Rey Lear del siglo XXI, ¿no? Tal cual. Con este mismo toque grotesco, dramático, cómico un poco, ¿no? O sea, grotesco, en definitiva. Y habéis hablado de Angela Merkel. A ver, Angela Merkel tiene 66 años. Yo no creo que sea un ejemplo, francamente, de vejez en el poder, ¿no? Porque miremos los presidentes de Estados Unidos, el propio Trump, el Biden, ¿no? Y yo como ejemplo quizás, a ver, no digo que Merkel no sea un ejemplo y además en positivo, pero creo que tenemos como todavía un poco estereotipo de género, que una mujer de 66 años en la política ya es casi una anciana, mientras el hombre de 76 quizás, pues bueno, está bien. Creo que quizás estamos un poco en este concepto desde el subconsciente, ¿no? Desde cierto tipo de estereotipización social, ¿no? Yo pondría aquí como ejemplo, francamente, a Manuela Carmena, a quien, por cierto, tendremos en el debate urbano dedicado a este mismo libro, el 8 de julio, porque pues tiene 11 años más que Merkel, tiene 77 años y es un ejemplo de ejercicio
de política, política entendida como bien común, más allá de colores políticos, ¿no? Quiero decir, pero una persona pues entregada a la vida pública y entregada a una especie de pues, búsqueda un poco de bien común, ¿no? Pero bueno, esas son mis reflexiones. No sé si alguien más quiere decir algo. Jesús, Pilar, estás levantando la mano. Ah, Jesús, sí. Pilar y Blanca. Blanca está. Hola a todas y a todos. Un gusto poder comentar este libro el día de hoy con ustedes. Muy brevemente solo diría, porque creo que ya lo que ha dicho Pepa, lo que ha dicho Ela ha sido muy interesante, estoy de acuerdo. Y yo únicamente comentaría con relación al tema del poder, al tema del control, de la fragilidad, que me parece muy importante, en el ejercicio del poder, comprender muy bien qué es el poder, qué es ejercer el poder. Si entendemos por ejercer el poder el tratar de involucrar a los demás para solucionar los problemas que tenemos en común, pues seguramente nos iremos apartando mucho de estas ideas dogmáticas, autoritarias o de ejercer el poder meramente como control. Y también tendremos la posibilidad de mostrarnos frágiles o vulnerables ante las amenazas que vivimos comúnmente de manera permanente como individuos y como comunidades y como sociedad, ¿no? Me parece que un ejemplo de una persona en la vejez podría ser, quizás aludiendo al tema del griego, de la literatura clásica, podría ser Príamo, el papá de Héctor y de Paris, que frente a la amenaza, justamente lo que él busca en todo momento es el diálogo y tratar de comprender a cada una de las personas que forman parte de su reino, de su familia. Y bueno, esto es lo que en buena medida lo lleva a parecer un hombre con una profunda debilidad, pero me parece que en el fondo es alguien sumamente reflexivo, como lo es un ideal griego, un ideal socrático, ¿no? Yo creo que en la vejez, si pudiésemos acercarnos mucho más a esta idea reflexiva, que creo que es el punto nodal que tratan Nussbaum y Lepmore en este libro, creo que podemos ir configurando unas características muy diferentes, ¿no? De lo que podemos entender también lo que es enfrentar ya el proceso de envejecimiento y no solamente concentrarnos en la etapa y que es la vejez y que representa la pérdida de capacidades psicológicas, biológicas e inclusive sociales, ¿no? Me encanta brevemente, Jesús, me encanta ese comentario porque precisamente ese es el punto tan, bueno, no es sutil, hombre, está ahí en el libro entero, pero esa es la idea, ¿no? Esta sabiduría, esta reflexión, esta ganancia, respecto también al comentario de Jorge que todos pueden leer como pérdida gradual. No, precisamente yo creo que el libro del mensaje de Nussbaum es, ganamos tener el chance, la oportunidad, chance, es oportunidad, no es así en la vida, de tener esta puerta abierta hacia la sabiduría. Por eso me encanta tu comentario. Bueno, quería decir eso, Magda. Sí, totalmente de acuerdo. Ya que, bueno, yo iba a leer el comentario de Jorge, pero veo que ya lo estáis siguiendo en el chat, entonces... Bueno, lo mencioné porque pues sí. está ahí escrito. Sí, está escrito. Sí, porque Jorge antes sacaba el cartel, ¿no? De que participará vía chat, pero ya lo estamos viendo, estamos comentando también vía chat en paralelo. Pilar. Yo lo que sí he reflexionado después de leer el libro, por qué hay que recurrir como ejemplo de forma de envejecer a los políticos. Como, no sé, aquí estáis haciendo alusión a políticos y yo, desde luego, buscaría para mi envejecimiento en sabios, no en políticos o en científicos. Sí, bueno, este ejemplo salió tienes razón, Pilar, es verdad, se pueden poner otros ejemplos y, por ejemplo, decir, bueno, un político puede ser autoritario o no, etcétera. A mí se me ocurrió simplemente
bueno, pues no sé, por el rey, por ser el carácter monarca, ¿no? Quizás un tema político en términos de una colectividad, comunidad, etcétera. Pero claro, puede ser un sabio que llega a la vejez, otro ejemplo, ¿no? O, por ejemplo, Gandhi, ¿no? Indira Gandhi, etcétera. Muchas figuras diferentes, otros caminos, es verdad. Bueno, no sé. Gracias. Antes de Pepa creo que era Blanca Estela. Sí, Blanca Estela, Pepa, luego Julio. Gracias y buenos días. A mí me surge, yo no sé si se recuerdan de Hawkins, Stephen Hawking, el deterioro físico que él tenía. Sí. A mí me fascina una línea que él dice, ¿verdad? A él lo que más le preocupa es ya no seguir externando sus ideas. Entonces, ahí hay un deterioro físico de él, pero me impacta mucho cuando él dice eso, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer si ya no voy a poder seguir expresando mis ideas? Yo tiendo a unir mucho la vejez con experiencia y sabiduría, pero sucede que muchas veces en sociedades, por ejemplo, como la de nosotros aquí en Guatemala, que todavía impera un poco el patriarcado, y justamente por esa sabiduría o experiencia que han obtenido los hombres, los ancianos, se toma como una regla lo que ellos digan, aunque algunas veces pueden estar errados. Y lastimosamente no puede uno dejar por un lado la política, porque a veces pensás, bueno, nosotros tenemos un presidente que es médico, pero cuando le hacen cuestionamientos responde como si tuviera 15 años. Entonces, tú decís, ¿cómo es posible que alguien dé ese tipo de respuestas? Como si los demás fuéramos tontos, pero la verdad que es admirable. Yo admiro mucho a la gente adulta que está haciendo cosas a diario, no por la edad, sino porque todavía tiene ese ímpetu de hacerlo, todavía tiene esa energía. Y lo que me encanta del libro es que desmitifica muchas cosas sobre la vejez, entonces que creo que irán surgiendo más adelante. Gracias. Muchísimas gracias, Blanca Estela. Creo que el ejemplo de Hawking que has dado es como inmejorable, ¿no? De cómo las limitaciones físicas pues, pueden ser superadas de la manera pues casi milagrosa, yo diría. Pepa y luego Julio. Solo dos pequeñas puntualizaciones. Cuando tú has puesto como un político de referencia actualmente a Manuela Carmena, ella nunca se considera una política, ella se considera una gestora del bien común, una gestora de la necesidad, ¿no? Ella siempre ha dicho que la política no es lo suyo, ¿no? Se mantiene al margen de la política, aunque haya tenido que utilizar los cauces de la política para poder hacer cosas, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, lo que ha dicho Jesús me ha traído a Príamo a la cabeza y recordar esa escena increíble de la Ilíada en la que se entrevista a Príamo con Aquiles para pedirle el cadáver de Héctor, que creo que es una de las escenas para mí más emocionantes de la literatura. No creo que he leído en la vida pocas cosas que me hayan emocionado. Y ahí Príamo es la antítesis de Aquiles. Príamo es la sabiduría, el reconocimiento del dolor, el reconocimiento de la muerte, y suplica a Aquiles por el cadáver de su hija, a pesar de que es el rey y de que es el anciano, ¿no? Esa escena, cuando la has mencionado tú, Jesús, a mí me ha revuelto un poquito el recuerdo ese, ¿no? Sí que encaja. Príamo es una figura de vejez que yo creo que hay que tenerla en cuenta. Gracias. Muchas gracias, Efa. Ahora te paso la palabra, Julio. Solamente una pequeña réplica que efectivamente Manuela Carmena quizás se considera gestora de política, o sea, gestora de bien común, pero eso era el sentido de la política en la antigüedad, ¿no? Como originalmente. Era justamente gestores de bien común, que luego se tergiversó un poquito.
Julio y luego Jesús. Sí, bueno, estamos hablando de la vejez a través de unos modelos interesantes de tipo político o gente, como comentaba Pilar, sabia, pero en general, no lo sé, yo creo que el común de los mortales, cuando llegan o llegamos a determinadas edades, pues no somos, digamos, igual que Gandhi, igual que Mandela, o igual que algunos científicos que siguen a sus 78 años produciendo cosas fantásticas. La inmensa mayoría de los mortales tenemos una vejez o nos esperan inmediatamente unos años chungos. La vejez no es algo maravilloso, la vejez es una putada, dicho en términos coloquiales, y bueno, podemos adornarla de muchas maneras, pero los grandes dolores, la pandemia, por ejemplo, reciente, con quien se ha cebado es con la gente mayor, a quien más ha atacado. Gente mayor que socialmente no están o no estamos, porque bueno, me considero ya un poco ahí en esa situación de límite, bueno, aceptados pero no reconocidos socialmente. Es decir, que todos estos valores que estamos comentando de sabiduría, de experiencia, pues está muy bien para poder seguir formándonos, para leer, para viajar, para todo esto, pero socialmente somos una cosa que está ahí, que estamos consumiendo un presupuesto alto de la seguridad social, de manera que, en fin, si nos morimos pronto, pues no deja de ser un cierto alivio. ¿Y nuestra experiencia sirve socialmente? Pues individualmente sí. Yo con mis amigos, con mi gente, por supuesto que me siento valorado y me siento apreciado. Pero en general, lo que dicen los viejos, pues como que desde mi punto de vista, en fin, vale lo justo. En fin, yo creo que está bien dignificar la vejez, pero la realidad, por lo menos para el común de los mortales, es un poco más difícil. Muchas gracias, Julio, que nos has aterrizado aquí un poco así en amortiguación, ¿no? En la realidad, pero justamente yo creo que el libro lo que trata es reivindicar, ¿no? Este edadismo y luchar contra esta realidad, ¿no? Que sería como, yo creo que en paralelo como la reivindicación de igualdad de género, ¿no? Magda. Vale, digo que es una reivindicación igual de importante como el tema de igualdad de género, ¿no? De la revolución social que requiere es similar y el cambio de paradigma y debate es similar. Pero en este caso sería como regresar a las raíces un poco, ¿no? Porque sí que la persona madura, sabia, con experiencia, sí que era un referente y es un referente en muchas culturas no occidentales. Por lo tanto, que en el occidente ahora mismo es un gasto social básicamente, pues no tiene por qué ser así. Y hemos llegado a esas alturas, ese tema vamos a entrar de lleno vamos a entrar más adelante, en la siguiente sí. sesión al tema muy interesante, Julio, lo leo también y entiendo muy bien sentirse así, ¿no? Como algo, como una cosa, casi como un objeto, ya que se deseche, ya lo entiendo muy bien. Ya ese tema entra Lepmore, para mí mucho más sensible que Nussbaum, pero bueno, está realmente en la siguiente, pensiones y todo esto, muy interesante tema. Malcolm. Jesús, tocaba ahora, perdón. Gracias. Jesús. Gracias a todos, es muy interesante escucharlos, lo que menciona Julio, lo que ha comentado Pepa. Solamente quisiera yo añadir a lo dicho por Pepa, que estoy absolutamente de acuerdo. Me parece inclusive que hablando de lo que es el poema de la Ilíada, que se atribuye además como con un subtítulo al tema de Aquiles, ¿no? Porque se dice la Ilíada o la cólera de Aquiles, se le conoce de esta manera, pero yo siento que Príamo, junto con Aquiles y Odiseo, Ulises, en realidad es un personaje Príamo tercero, diría yo, en importancia en este poema. Yo creo que poco valorado el papel que juega, pero a mí me parece que allí hay algo que los griegos supieron comprender, y quizás adelantándome un poquito a otros alegatos de Nussbaum en este libro, está efectivamente esa confrontación entre la vejez y la juventud, y cómo desde aquella época pues ya se sobrevaloraba a la juventud y a la belleza,
¿no? En el caso de Príamo, me parece que él representa la razón y la sabiduría, como atinadamente lo menciona Pepa, y quizás Ulises podría ser la astucia o la intuición, de modo que allí estos tres elementos están confrontados de una manera magistral, me parece, por Homero, y yo creo que desafortunadamente el papel que juega Príamo pues es el del vencido, ¿no? Vence la fuerza, la cólera de Aquiles, vence a la razón y a la sabiduría del viejo sabio, pero creo que es una semilla que queda grabada, digamos, para producir esa reflexión en los lectores o en la gente que escuche este bellísimo poema, ¿no? Yo decía, me adelanto un poco quizás al alegato porque pues también se refiere a Romeo y Julieta frente al tema de Marco Antonio y Cleopatra, ¿no? Y cómo poder ir avanzando hacia demostrar que la edad adulta o la vejez también tienen un papel muy importante en la expresión del amor, en la expresión de la sexualidad, porque se adquiere una edad madura y se adquiere mayor capacidad para amar y para disfrutar de estas cuestiones de una manera mucho menos apasionada, ¿no? A veces, pues este valor que se le da a un Aquiles o a un Romeo y Julieta por su juventud nos hace que quede un poco invisibilizada la importancia que tiene el proceso de envejecimiento en todos los seres humanos, ¿no? Ya. Quizás sí, podríamos, no sé si continúo yo con la siguiente pregunta o ya no, porque, bueno, pues nos dará tiempo todavía para un texto más, o no sé. Sí, estamos, no hemos llegado ni siquiera a la mitad de la sesión, o sea, no. tranquilamente, sí, por supuesto, seguimos. O sea, como tú consideras, quiero decir que no nos saltemos la pregunta, pero si tú quieres la lanzas ahora o si quieres la lanzas más adelante. Voy a pasar a la siguiente pregunta porque está muy ligada a lo que todos están mencionando, que son opiniones realmente que todo está alrededor de este tema, ¿no? Mi pregunta es, bueno, en base a este capítulo que estamos comentando, si la vejez es destino, y allí con destino tiene que ver con lo que han mencionado algunos, ¿no? Como la enfermedad, el dolor, la limitación, la cercanía a la muerte, o como escribía Jorge, ¿cómo está en el chat? Ya está más arriba, ya se me fue. Pérdida gradual de capacidad, etcétera. Destino, los griegos lo entendían, pues, bueno, interpretado en la tragedia, etcétera. O es elección, y elección tiene que ver con el otro lado, ¿no? Con el lado de la razón, la autonomía, pues yo empiezo este proyecto, o por ejemplo, simplemente el enunciado que hizo, creo que lo hizo, ay, ya se me fue. ¿Dónde está? Ah, Pilar y Julio, acá está, se me pasaron para arriba. Esto de la vejez es una putada, es muy fuerte, pero es que mi madre lo dice también, o sea, lo entiendo perfecto, ¿no? Eso está en el lado del destino, y del lado de la razón, bueno, pues empezar proyectos, optimismo, ¿por qué? Porque yo no soy una pérdida, etcétera. Estos dos lados los plantea Nussbaum también allí. Si es destino, aquí viene la pregunta, ¿cómo conocer mejor en esta etapa? ¿Cómo reconciliarnos con nuestras debilidades y enfermedades? Si es elección, la vejez como elección, basta con cierta disciplina, dietas, el cultivo de la amistad, lo que ya vieron todos casi como caricatura aquí, conservar el cuerpo bello, ese es Nussbaum, ese es Nussbaum, para alcanzar una vejez satisfactoria y plena, ¿no? Dietas, hasta después habla de la cirugía y todo esto, etcétera, ¿no? Destino o necesidad, perdón, destino o elección, ya. Julio, no sé. Magda, tú puedes... Julio, sí. Julio y luego Pepa. Sí, bueno, eso de elegir la vejez, yo elijo 35 años. Y creo que si hacemos una encuesta universal, andaría por ahí, entre los 25 y los 40. De manera que la vejez no es una elección. Insisto, la vejez es una faena muy gorda. Y en cuanto a lo del destino,
es inevitable. O sea, el que no llega a viejo es porque la palma antes, lo cual no es tampoco una buena opción. De manera que llegamos ahí, llegamos a cumplir los 70, los 75, los 80. Hay un hecho cierto, y es que en la sociedad actual, al menos en la sociedad occidental actual, pues la vejez ha llegado a límites un poco en lo que hemos comentado en otras sesiones, que inciden en el transhumanismo. Es decir, que ahora los viejos somos más, vivimos más, vivimos mejor, somos más sanos, podemos hacer muchas cosas que antes era impensable por salud, también por economía, por posibilidades sociales o tecnológicas. Viajar antes para mi abuelo era impensable. Mi abuelo no salió nunca de su pueblo. En fin, eran mundos distintos, y en eso la sociedad ha cambiado. Y naturalmente ahora para la gente mayor pues hay un abanico de opciones, si su pensión se lo permite, pues que está muy bien. Si la pensión que le queda son de 600 euros, pues la cosa es como más limitada, aunque tenga mucha salud, aunque quiera cuidar su cuerpo, aunque quiera cuidar su alma formándose. Quiero decir que en general la vejez es un fraude, sin más. Y lo podemos alimentar como mejor podamos. Pero hoy mismo una amiga sobre todo de Pilar, nos comentaba, tiene 78 años, y es que en 15 días ha dejado de poder andar. Y era una mujer que iba al gimnasio todos los días, que andaba, que tiene una vida social y cultural, y de repente en 15 días le duele todo su cuerpo, especialmente las rodillas y los tobillos, y no puede andar. Quiero decir, este es un ejemplo. La vejez es un fraude, perdón. Julio, a ti te daremos... Muy brevemente, perdón. Es que yo entiendo a Julio perfecto, porque a mí Nussbaum me parece un poco... Ella es corredora de maratón y es una figura excepcional como Merkel lo es en la política, pero eso no somos el común de los mortales, ¿no? Y ella dice, ay, pues es que los de 20 años se asombran que yo corro más, ¿no? Pero esa es una excepcionalidad y no el común de los mortales, y pues yo quería decir eso, que yo entiendo a Julio. ¿No? Bueno, pues no sé, yo a Julio le haría releer el libro. Se nota porque, que a ver, joven. este tramo de 25 que hiciste a 40, no sé. O sea, yo ahora tengo 42 y francamente no retrocedería al tramo 25-40. Bueno, cada uno, o sea, cada cosa tiene su etapa, pero que no quiere decir que no se pierde capacidades y todo lo que queráis, ¿no? Pero este culto de juventud que tenemos que ser en este tramo de edad, pues no sé, yo no coincido. Perdón, Pepa y luego Ela. Bien, yo estoy de acuerdo con Julio en que la vejez es fundamentalmente destino, es a lo que vamos abocados y es lo que no hay tutía, o sea, no podemos evitarla, salvo, como dice, que te mueras antes de llegar a viejo, ¿no? Y la vejez es muy dura indudablemente, pero ante la disyuntiva de si la vejez es destino o es elección, yo creo que fundamentalmente es destino, pero también puede haber algo de elección en la forma de cómo queramos vivir nuestra vejez, ¿no? Para ello pienso que hay muchos factores que influyen en esa toma de decisión que podamos hacer respecto de nuestra propia vejez. Primero está la genética, o sea, las capacidades que tengamos genéticamente de envejecer mejor o peor, o de supervivir mejor o peor. Está la salud, porque hay jóvenes que tienen muy mala salud y hay ancianos pues, que tienen una salud aceptable y otros que la tienen absolutamente deteriorada. La salud es un factor que influye muchísimo en la elección que hagas en cómo vivir tu vejez. O sea, no puedes decidir que tú vas a vivir la vejez de una forma si no tienes una salud aceptable, si no es imposible.
Y están los medios de los que dispongas, los medios económicos que te permitan tener una vida confortable, que te permitan hacer cosas que te resulten gratificantes, como viajar o como acceder a determinadas actividades. Y luego está fundamentalmente el carácter de cada uno. O sea, a todos estos factores hay que añadirle el carácter que tenga cada uno para poder elegir cómo vivir esos años, ¿no? Estoy de acuerdo, insisto, con Julio en que es muy duro y lo dice Rosa Montero también, que es muy que la vejez es una faena y que es muy duro llevarla adelante, pero bueno, se pueden buscar pequeños proyectos siempre y cuando lo puedas hacer, siempre y cuando esté dentro de tus posibilidades y pienso desde mi experiencia personal que el tener iniciativas para vivir los días, para disfrutar de lo que puedas de los días, el tener ocupaciones, el tener proyectos, aunque sean pequeñas cosas, ¿no? Pues voy a arreglar esto, voy a hacer un curso de lo otro, voy a hacer algo, pequeños proyectos que nos mantengan un poco conectados a la vida, ¿no? A mí me horroriza infinitamente las personas de edad, ya no voy a llamar si mayores o no mayores, por cierto. Magda, tú estás en lo mejor de la vida, así entre tú y yo estás en lo mejor de la vida, ¿no? Pero siento mucho rechazo hacia las personas de edad que se dejan y no hacen nada y ven televisión y no se disciplinan en un mínimo de ejercicio que hay que hacer para mantenernos bien, que no cuidan su alimentación, que ese no es el objetivo. El objetivo no es cuidar la alimentación, hacer ejercicio, relacionarte, ir a reuniones, no, ese no es el objetivo. Esos son elecciones que te pueden permitir llegar mejor a la vejez dentro de un marco en el que resulta difícil vivir estos años, ¿no? Y que además está condicionado por todos estos aspectos que yo digo, la genética, la salud, los medios de que dispone y sobre todo el carácter, la forma que tenga cada uno de afrontarlo. Correcto. Nada más. Súper de acuerdo. Absolutamente de acuerdo. Súper interesante. Totalmente. Muy dialéctico planteado, me encanta. Ok. No, sí, también suscribo prácticamente a todo lo que has dicho. Ela, ha pedido antes la palabra. Ela. ¿Nos oyes? Ela, te vemos congelada. Bueno, mientras tanto, Blanca, mientras tanto está congelada Ela, entonces Blanca Estela. Yo tenía una mentora que me daba mi clase de filosofía y ella siempre decía que lo que le daba miedo de la vejez era no tener sus 5 sentidos al 100%. Ella decía que no le importaba llegar a 80 años, pero ella quería estar cuerda. Y a mí definitivamente sí me da miedo, qué horrible palabra decirlo, llegar a la vejez en el sentido de perder mis capacidades físicas, ¿verdad? Me considero una persona muy independiente. No sé si por orgullo, no, la verdad es que no sabría cómo definirlo, pero creo que no es por eso, sino porque creo que uno está acostumbrado a hacer sus propias cosas, a tomarlas, a dejarlas, caminar, ir, venir. Entonces, creo que esa es una de las cuestiones que más me aflige. Y lo otro, yo estoy de acuerdo con lo que dice Pepa, pero hay contextos bien distintos. En Guatemala hay gente de 70, 75 años cuando uno va por las carreteras del interior del país donde ves a ancianos con cargas de leña. Y entonces tú pensás y decís, wow, esta gente debería de estar, no sé, en su casa, no sé, disfrutando su vejez o viviendo esa vida, porque ya ha tenido su cuota de responsabilidad criando a hijos, sustentando a una familia. Entonces, esas cosas sí te duelen mucho, la verdad es que duelen mucho. Y otra cosa que nada que ver, yo veo a Pilar y Julio y los amo, son re lindos. Yo quiero tener el pelo de Pilar, así de blanco.
lo vas a tener. Sí. Yo quiero tener el tuyo. Yo quiero tener el tuyo, ¿eh? Sí. Bueno, os podéis implantar este intercambio capilar intercontinental. Sería una innovación en cirugía estética o capilar. Ela, tú antes has pedido palabra, pero luego te quedaste congelada, así que sí. Sí, yo quería agregar o complementar que el tema tiene que ver con la conciencia. Yo también creo que es una putada, como dice Julio, que en realidad incluso se disminuye la conciencia para llegar a la vejez con buena vida. Se ha implementado fuertemente decir que cada uno tiene que llegar solo y lo mejor posible y con todas sus capacidades, y que en realidad cada uno se hace cargo por sí solo. Muy tipo mercado neoliberal que nos toca a nosotros por este lado del mundo. Entonces es trágico. Aquí no hay una conciencia del ser humano que va recorriendo su camino, va llegando al término, bien o mal. Incluso cuando escuchaba lo de las enfermedades, yo creo que la enfermedad también es una oportunidad. Tanto el enfermo que le dé una oportunidad a los que lo rodean para cuidarlo y que se deje cuidar una vez por todas. Si hemos hecho todo el rato solo y siempre bien fuerte y luchadoras y caminando para allá y para acá, pero finalmente es una experiencia y hay que ser amable y cuidadoso y suave también como con uno mismo, y que los otros, todos vayamos tomando conciencia que somos una parte o la relevante de la sociedad y que la sociedad no nos ha tomado en cuenta o no nos quiere tomar en cuenta. Han resuelto en los países avanzados, desarrollados, muchas cosas y ahora son una carga para el sistema y valen plata y todo el tema. Han resuelto como el bienestar físico, pero el bienestar psicológico están con graves problemas. O sea, lo que uno escucha por lo menos en los hogares que ocurren en, no sé, en Europa, no sé cómo en España, pero sí lo sé de Alemania. Entonces, de verdad que hay algo grave, que no nos hacemos cargo como sociedad, y además nos pintamos el mono y le decimos a nuestros hijos, no, cuando yo sea viejita, ustedes nunca se tienen que preocupar de mí, porque yo voy a hacer todo solo, ustedes sigan su vida. Craso error, porque los descomprometemos con lo que sigue, que es la vida real. Y solamente, no sé, uno lo recibe el fin de semana con los nietos, te dejan toda la casa sucia, puro trabajo, y no te cuidan, no se hacen cargo tampoco. Entonces, también tenemos que cambiar el discurso en ese sentido. Muchas gracias, Ela, por esta reflexión muy interesante, la verdad, de este reconocimiento de vulnerabilidad, ¿no? Y condición. Por eso, no sé si es destino o, ¿cómo era la pregunta? ¿Destino o elección? Elección. Yo creo que no es ni uno ni lo otro, hay que tomar más conciencia todavía, falta. Esa conciencia y aceptación, ¿no? Y no sentirse carga. El sesgo cultural que has mencionado, pues no puedo evitar decir algo allí, que culturalmente me parece que las culturas del sur se distinguen de las del norte en términos de la relación a los ancianos en la familia. Como has dicho, en Alemania está perfectamente bien resuelto el problema de las personas que ya, por ejemplo, no pueden caminar o que van faltando limitaciones, ¿no? Y también en términos de pensiones, o sea, tienen una base muy fuerte el sistema aquí. Pero claro, uno si compara a sociedades del sur o de América Latina, pues se puede interpretar como un sistema, ese sistema como imperfecto y menguante en términos de humanidad, quizás, ¿no? Yo no lo veo así, pero se puede interpretar así, te entiendo, Ela, o sea. Ya. Julio. Sí, bueno, Ela comentaba antes un pequeño aspecto que tiene también su interés, ¿no? Lo de la aceptación. Yo creo que es importante para el propio equilibrio mental de las personas. Siempre la aceptación de la situación que tienes es una parte fundamental para sobrevivir y para mantener tu equilibrio y ser razonablemente feliz. Pero también es verdad que en los tiempos actuales mucha falta de aceptación pues lleva a tantas personas a intentar rejuvenecer su cuerpo
mil fórmulas, en fin, técnicas, médicas, o en fin, utilizar la cirugía estética, utilizar el implante capilar, utilizar toda una serie de cosas que de alguna manera, pues eso, denotan una falta de aceptación de lo que hay, ¿no? Pintarse las canas, bueno, mil maneras, ¿no? Y en ese sentido, pues las mujeres incluso tienen más margen que los varones para estas cosas, pero en cualquier caso implica una falta de aceptación que yo creo que es negativa para bueno, pues, saber vivir con tu situación de edad cronológica. Es un tema que, Julio, al que entra Nussbaum en un capítulo posterior. ¿Ah, sí? Es muy interesante de las cirugías estéticas, sobre todo en Estados Unidos, es un boom, ¿no? Y entra muy interesante al tema. Vale. Embellecerse. Es parte del negocio. Ellos lo tienen armado como un negocio. Yo lo encuentro curioso. Bueno, si no hay más comentarios podemos seguir, ¿no, Jimena? ¿Qué te parece? Sí, claro, podemos seguir. Pues todavía yo creo que nos alcanza para el siguiente capítulo. Es un capítulo un poco social. Y aquí yo he revisado las dos posiciones. Bueno, el capítulo es el capítulo 2, se llama Política de Jubilación. Y yo he revisado, bueno, no revisado, he interpretado, porque es una interpretación mía, las posiciones entre Nussbaum y Lepmore como opuestas. Lo he hecho como opuestas también para dinamizar un poco el debate, ¿no? A mí me parece que la posición de Lepmore es una posición deontológica, o sea, se basa en un estado moral en el que su valor del bien no tiene que ver con las consecuencias que arrojan los actos, eso sería, ¿no? O sea, tiene un valor intrínseco la acción. Cuando se dice deontológica es como, no sé, como en la ética de Kant. Y la posición de Nussbaum me parece utilitarista completamente, y en todo el libro me parece ella utilitarista, y allí va también el rollo de la belleza, porque ella es muy pro esto de pintarse las caras y todo esto. Bueno, voy a entrar primero a debemos jubilarnos. Voy a leer una síntesis breve, debemos jubilarnos, y después una síntesis breve de Nussbaum, no hay final a la vista, y después planteo las preguntas si están de acuerdo. En Debemos jubilarnos, Lepmore se posiciona a favor de la jubilación obligatoria en una sociedad en la que tal ley no solamente ha sido derogada, o sea, en Estados Unidos la jubilación obligatoria ha sido derogada, sino que aparece como un acto de discriminación. La ley contra la discriminación de edad prohíbe a un empleador exigir la jubilación a sus empleados a cualquier edad. El empleado puede permanecer en la empresa hasta avanzados los 90 años. Se le puede despedir por razones de peso, pero no por rendimiento, por lentitud en el rendimiento, etc. Yo me baso en el planteamiento de Nussbaum, no conozco para nada el tema en Estados Unidos. Esta ilimitada posesión del puesto resulta cara al empleador, que se ve obligado a diseñar atractivos planes de pensión para que los empleados de elevado sueldo decidan jubilarse. Los jóvenes se topan no solamente, aquí está la injusticia social colectiva, los jóvenes se topan no solamente con un creciente desempleo, sino en situación de espera. Sin embargo, Lepmore sabe que para la mayoría, o sea, los que hacen los trabajos, aquí cito a Lepmore porque es muy importante esta frase, los que hacen los trabajos duros o mecánicos, la jubilación llega como un alivio, y esa es la mayoría de la sociedad, los que hacen los trabajos duros o mecánicos, la jubilación llega como un alivio. Una reducida población en atractivos cargos, profesores universitarios, científicos, académicos o círculos de arte, etcétera, es la que usualmente trabaja hasta edad avanzada. Lepmore mismo se considera parte del grupo de los que trabajan por placer, pero sabe que la política de jubilación voluntaria exacerba las desigualdades de ingresos. Cito a Lepmore, amo mi trabajo, pero se trata de lo que es bueno para la sociedad en su conjunto. Lo que es
bueno, no para mí por sus consecuencias de placer, felicidad, utilitarismo, sino lo que es bueno por principio para la colectividad. Es así como se posiciona por un bien común no negociable, sino como un fin en sí mismo. Ese es el carácter deontológico, según yo, de su postura. Hasta allí mi resumen de Lepmore y paso ahora a breve síntesis de Nussbaum, porque los contrapongo, ¿no? Ya en la primera frase, no hay final a la vista, así se llama el texto de Nussbaum, está contenida la posición de ella, comprensible desde una ética utilitarista. Entre paréntesis, bueno es aquello que como fin me satisface, me hace dichoso a mí personalmente. Claro que hay posiciones utilitaristas que dicen a la mayoría, ¿no? Una máxima utilidad para una mayoría, pero en la postura de Nussbaum yo diría todavía más utilitarista porque es lo que me satisface a mí personalmente. A los 69 años, cito a Nussbaum, todavía enseño y escribo felizmente sin planes para jubilarme, porque Estados Unidos ha suprimido por fortuna la jubilación obligatoria. Nussbaum se sabe afortunada al no haber tenido que pensar, cito a Nussbaum aquí, verse como inútil a los 65 años. No sorprende que semejante visión, o sea, para ella la jubilación es verse como inútil a los 65 años, no sorprende que semejante visión enfocada desde una minoría encuentre acotaciones por la misma Nussbaum. Me refiero a empleos en los que el empleado experimenta como significativos. Ella acota, dice, no me estoy refiriendo al chofer del bus ni al que recoge la basura, sino a empleos significativos, o sea, el suyo. Y no a trabajos rutinarios o físicos. Interesante es el ejemplo que cita críticamente tomando distancia de un sistema de jubilación obligatoria. En Finlandia, en España no se ha quitado la obligación. Jimena, creo que se te ha dejado de escuchar. ¿Sí? Se ha parado. A ver si la recuperamos. Bueno, si no, sigo yo un momento hasta que se reincorpore Jimena, ¿no? Bueno, estábamos comentando que Nussbaum pues, tiene una efectivamente actitud muy utilitarista, ¿no? Y promueve esta opción de una jubilación abierta, ¿no? La que no tiene por qué acabar en una determinada edad, considerando que es lo que nos trae el bien, ¿no? O nos trae suma felicidad, porque al final la ética utilitarista lo que trata es multiplicar la felicidad, ¿no? del conjunto. ¿Estás ahí, Jimena? Vale, tú me avisas cuando estés, ¿vale? Entonces, bueno, ya ha dicho Jimena que la postura de Nussbaum es una postura pues, desde la legalidad americana y que por lo tanto esta obligación de la jubilación pues ella considera que es denigrante y discriminatoria, ¿no? Bueno, aquí... bueno, creo que Jimena es quien comenta que en mi opinión Nussbaum ignora que a partir de los 65 años muchos profesores universitarios, lejos de convertirse en inútiles... ¿Me escuchas? Ah, vale, sí, vale, perfecto. Ay, perdón, pues no sé dónde, bueno, ya lo estás contando. Retomé el tema en la jubilación a los 65 años, ¿no? Y el utilitarismo pues a la jubilación, bueno, no sé si es que no sé dónde me quedo porque yo me sigo viendo a mí misma en movimiento, pero no sé si los demás... No, te estamos escuchando ahora perfectamente. Ahora estamos perfectamente. ¿Empiezo con el de Nussbaum o ya lo escucharon? No sé. Es que yo no sé dónde me quedé. Hemos acabado en la jubilación abierta, o sea, en el modelo estadounidense que defiende Nussbaum, que es no jubilarse obligatoriamente a los 65 años. O sea, que ella lo ve bien y lo ve, como una oportunidad, digamos, profesional, etc. Para Nussbaum, este trato equitativo subyace la discriminación por edad. O sea, para ella la jubilación obligatoria significa discriminación por edad.
basada en estereotipos sociales. A los 65 años ya no sirves, eres inútil. ¿Me escuchan, verdad? Sí. Sí, perfectamente. Lo peor, te la crees y te alegras. Eso Nussbaum. Te la crees y te alegras. Introduce entonces el argumento de las uvas amargas. No sé si lo leyeron por ahí, esto pone otros ejemplos de las uvas amargas. No te rebelas contra tu destino porque te hicieron creer desde pequeño que eso era bueno, o sea, jubilarte a los 65 años. Hasta eso Nussbaum. Nussbaum se posiciona externamente como si ella pudiera constatar desde la distancia de la legalidad americana que esa obligatoriedad colectiva es denigrante y discriminatoria. Y aquí se ve muy claro la oposición a Lepmore, quien dice, hombre, la mayoría de la sociedad se alegra, aunque unos pobres profesores que ya no pueden escribir grandes discursos en la universidad, no les gusta el modelo de la obligatoriedad, que por cierto, es el modelo en Finlandia, un país socialista, pero elevadísimo en nivel de calidad de vida, ¿no? Bueno, aquí viene la pregunta. En mi opinión, Nussbaum ignora que a partir de los 65, muchos profesores universitarios, lejos de convertirse en inútiles, ahora sí su mundo, el mundo de Nussbaum es el de los profesores universitarios, empiezan a producir su obra realmente. No, un ejemplo sobresaliente que a cualquiera se le ocurre es el de Jürgen Habermas, que por cierto creo que ya va hacia los 90 y sigue escribiendo, y se alegró cuando terminó de ser catedrático de la universidad porque por fin empezó a escribir su gran obra a partir de los 65, ¿no? Entonces, bueno, pues no es verdad esta imagen de que a los 65 eres, como lo quiere poner Nussbaum, ¿no? Un inútil. Pregunta. ¿Crees que se puede llevar una tercera edad orientada hacia la creatividad, emprender proyectos, hacer cosas, etcétera? O sea, es pensamiento muy optimista, la verdad. Y no hacia la pasividad de un sillón, esta es una imagen nada más, de un sillón frente al televisor. Esa es la pregunta, ¿no? Si se puede llevar a partir de los 65 años una vida creativa o al menos orientada hacia la creatividad. Un ejemplo sobresaliente es Jürgen Habermas y no hacia esta pasividad de, ya estoy viejo y voy a ver la tele y ya está, el fútbol. Ya. Sí, luego Jesús, luego Pepa. O sea, yo creo, sí, yo digo, primero que me viene a la cabeza. O sea, absolutamente sí, mi respuesta es un sí rotundo. Es más, o sea, yo estoy ahora mismo llevando a cabo un proyecto creativo con una persona mayor de 65 años. O sea, realmente estoy ahora mismo en pleno, en pleno proyecto, así. Por lo tanto, es un ejemplo de la vida real. Otro ejemplo que bueno, Jimena ya sabrá, hay una persona mayor pues muy cercana a ella que para mí muy cercana, es un referente, y que llevaba proyectos creativos a lo largo de su, bueno, pues mucho más allá de los 65 años, grandes proyectos, ¿no? Otro ejemplo que os voy a que esas personas de cuales estoy hablando ahora pues son personas anónimas para vosotros en abstracto, pero no sé si conocéis, hay una cantante inglesa, se llama Vera Lynn, murió hace un par de años a la edad de 103 años, una gran cantante, que grabó su último álbum a los 100 años, preservando la misma voz, ¿no? Bueno, pues os dejo esos tres ejemplos. Entonces, evidentemente hay unos obstáculos objetivos de salud y tal, pero si no las hay, no hay obstáculos mentales que tienen que frenar a las personas de estas edades. Jesús y luego Pepa. Y muchas gracias, Magda. Para responder la pregunta y añadiendo un poco a lo que Pepa ya había comentado en su última participación, pues Schopenhauer menciona que el mejor consuelo en la vejez es el llenarla con obras hechas desde la juventud, porque el gran satisfactor de estas obras es que no envejecen, el que envejece es uno, pero las obras están allí y si las podemos llenar con esas obras desde muy jóvenes y también en la vejez, yo creo que este bonito ejemplo o sugerencia que hace Schopenhauer ayuda a sobrellevar las dolencias naturales del envejecimiento.
Yo creo que otro aspecto importante tiene que ya se comentó en la pregunta anterior, pero que creo que complementa también esta pregunta, pues es considerar que hay una gran diversidad, ¿no? Es verdad que las distintas etapas del ser humano mantienen unas ciertas características, ¿no? Pero a mí me gustaría pensar que en esto que plantean algunos psicólogos, en el sentido de decir, bueno, pero la vejez también no solamente es tu edad cronológica, sino es tu capacidad física actual. ¿Cómo llegas a este momento de tu vida? ¿Cuáles son las capacidades que mantienes y que has cultivado a lo largo de tu vida, también en lo psicológico, en lo emocional, en el trato con los demás, en tus relaciones sociales? Y yo creo que es por eso que ante el avance también de la ciencia y de la posibilidad que tenemos de vivir más años en la actualidad, la vejez ya es muy diversa. Creo que muchas de estas cuestiones que se tocan en torno a los esquemas de jubilación en los distintos países del mundo están muy enfocados a la cuestión financiera, ¿no? Si le cuesta a los empresarios mantener estas prestaciones a los trabajadores, o si es un beneficio o una conquista laboral vista desde un punto de vista social, para las personas, una protección para aquellos que llegan a esta edad con un cierto deterioro. Y además creo que aquí se añade pues la cuestión generacional, ¿no? Es evidente que en una empresa, en la medida en que se van retirando, se van alejando personas que comparten puntos de vista, una visión del mundo semejante a la nuestra, porque somos de la misma generación, en la medida en que nos vamos quedando menos, pues nos sentimos aislados. Yo creo que aquí mucho de lo que podríamos ayudar los jóvenes es en incorporar esa sabiduría de los que tienen más años, de los que tienen más experiencia, porque siempre creo que la combinación generacional suma, le da mayores beneficios a cualquier tipo de organización que el mantener solamente un esquema de una sola generación, ¿no? De miembros de una sola generación. Entonces yo soy un convencido de que sí, efectivamente, dependiendo también de la ocupación, pues la obra de un académico, de un cineasta, de un artista, pues seguramente será mucho mejor en sus años de vejez que lo que pudo dar en su juventud o lo que pudo dar como adulto. Quienes llevan a cabo trabajos con un mayor esfuerzo físico, pues creo que tenemos la ventaja hoy en día de que las máquinas puedan de alguna manera suplir esas circunstancias e irlo ayudando, ¿no? a que no se pierda la productividad sin perder al capital humano, que es muy importante y que creo que debería permanecer en un esquema de protección para que sea opcional y no sea obligatorio, ¿no? Y que bueno, entonces pues cada quien ya en una determinada edad pueda dedicarse también a escribir libros y transmitir sus experiencias como lo propone Schopenhauer, ¿no? Muchas gracias, Jesús. Pepa. Vamos a ver, yo creo que se podrían enlazar las dos preguntas, la pregunta 3 y la pregunta 4, ¿no? Porque están muy relacionadas, ¿no? Desde el planteamiento de la pregunta 3, yo ya he dejado mi opinión de que estoy en contra del sillón de la televisión, de que en la medida de las fuerzas que cada uno tengamos se pueden iniciar proyectos, lleven al sitio que lleven, satisfagan lo que satisfagan, pero hacer cosas que cada día nos hagan movernos con una cierta ilusión. Eso ya os lo he comentado antes. Y respecto de la jubilación obligatoria o no obligatoria, pues a mí me parece muy curioso, porque indudablemente el planteamiento que hace Ledmore
es un planteamiento más social, es decir, hay que tener en cuenta a los jóvenes, el desempleo, la carga patrimonial que supone para los empresarios, etcétera, ¿no? Mientras que el de Martha Nussbaum es un planteamiento más egoísta, ¿no? Quizás pienso, no lo sé, es algo que se me ocurre. Las sociedades generamos las formas de vida que cada uno vamos creando, ¿no? Y en Estados Unidos es una sociedad muy individualista y que tiende a satisfacer las necesidades personales de cada individuo, ¿no? De ahí que se haya declarado inconstitucional, por decirlo de alguna manera, o discriminatoria la jubilación obligatoria por la edad, porque una discriminación por edad, ¿no? Pero no deja de ser una pescadilla que se muerde la cola, ¿no? La sociedad crea sus pautas de actuación que se legislan y que al legislarse se siguen aplicando, ¿no? Investigando un poco el sistema de jubilaciones en Estados Unidos, pues resulta que hay una cobertura pública y una cobertura privada, que viene a ser lo que nosotros entendemos aquí como rentas vitalicias, ¿no? Pero es que la cobertura pública, la media actualmente en Estados Unidos de la jubilación pública es de 1.470 euros, cuando en España es de 1.031 euros la media nacional, que hay provincias como Lugo que te están 780 euros. O sea que también luego hay que ponerse en cada situación y valorar cada realidad, ¿no? En Estados Unidos te puedes jubilar con una edad mínima de 62 años y con una pensión reducida, y con la edad de 67 años voluntariamente con la pensión completa. O sea que al final queda como esa no jubilación obligatoria por la edad para aquellas personas que tienen trabajos muy especiales y muy satisfactorios. Si eso lo anteponemos al sistema que se refiere Martha Nussbaum de Finlandia, que viene a ser el europeo y es mucho más avanzado, más tendente al bien común, más socializante, más igualitario, más retributivo, o sea, tiene muchas más connotaciones, pues evidentemente no vale con que Martha Nussbaum diga hay que ver los finlandeses, es que se aguantan con todo, es que están acostumbrados a no quejarse, es que no se quejan de nada. A lo mejor los finlandeses están de acuerdo con ese sistema, ¿no? Y luego también hay situaciones intermedias que se pueden compaginar. La semana pasada un profesor de universidad aquí en España, recién jubilado, me comentaba que en Francia la jubilación de los profesores universitarios es obligatoria a los 65 años, pero se van a vivir a Estados Unidos y a seguir trabajando allí. O sea que luego cada uno se puede buscar su forma y su acomodo de encontrar cuál es la realidad, ¿no? Es mucho más generosa la jubilación a una edad obligatoria que la jubilación sin discriminación de edad, ¿no? Y desde luego queda reducida a un grupo de trabajadores privilegiados, a los profesores, a los investigadores, a los jueces, a profesiones de este tipo que no tienen un desgaste físico o emocional muy profundo, ¿no? Yo creo que el planteamiento de una jubilación u otra, para mí está claro que la jubilación obligatoria a una edad determinada tiene las ventajas sociales, y luego sí que se podían arbitrar para los casos o en los que haya personas que quieran seguir trabajando, como ocurre aquí en la universidad o en la judicatura con los eméritos, ¿no? Que su propio nombre lo dice, vienen del mérito, proceden del mérito, pues entonces es que sigan trabajando o actuando para no perder facultades, y sobre todo es muy importante para aprovechar ese conocimiento para gestionar correctamente dentro de la sociedad el conocimiento que pueden aportar esas personas que les están jubilando con 65 años. Habría que buscar un camino intermedio para que esas personas pudiesen seguir activas haciendo determinadas cosas, pero desde luego yo estoy más a favor de una jubilación obligatoria a una edad que permita que la sociedad distribuya mejor su riqueza que no como ocurre en Estados Unidos, ¿no? Ya. Gracias, Pepa, por la reflexión. Me parece a mí también, si puedo decir algo allí, con un poco
una consecuencia de lo de Pepe, realmente es una cuestión de mentalidad aquí. Nussbaum es americana pura. Y eso significa, como no sé quién lo mencionó, creo que ella, esto de hazte a ti mismo, logra tu vida, sé individual, llega al viejo solo, con músculos, corre 80 kilómetros a los 80 años. Eso es americano. Sí, y me parece que cuando ella está en Finlandia... competitivas. ¿Cómo, perdón? Competitividad. Ese modelo, ¿no? De hazte a ti mismo y si quieres come hamburguesas, puedes pesar 80 kilos, no importa, pero puedes pesar 20 si quieres, etc. Eso es americano, es un individualismo que obviamente que va muy bien con el neoliberalismo, etc. Lo que yo quiero decir es que Nussbaum se enfrenta como un shock mental a la sociedad finlandesa que mencionas, Pepa, a la jubilación obligatoria que es... Yo no digo ahorita los detalles que has mencionado muy interesantes, sino lo que está tras la estructura mental colectiva. Cuando ella dice las uvas amargas, o sea, se lo creen porque desde chiquitos están condicionados como robots para aceptarlo. Me parece un poco despreciativa su visión de este principio colectivo, digamos, un poco socialista, y ese es americano también, ¿no? Un poco una colectividad, lo vemos en Obamacare, ¿no? Que les da un shock que todos tienen que cooperar con un seguro médico, como aquí en Alemania todos pagamos un alto seguro médico. ¿Por qué? Porque es para la colectividad, porque todos vamos hacia viejos y todos lo vamos a necesitar, y eso los americanos no lo pueden captar, y eso trató de tirarlo Trump en todas sus 4 años, por fortuna solo 4, y no lo logró. Entonces, eso no, con esa colectividad no pueden, le suena a socialismo, comunismo, los rojos nos invaden. Ese mito está atrás de la mente de Nussbaum, a mi entender, Pepa, perdón, solo quería decir eso. Estoy perfectamente de acuerdo contigo, sí. Pero en Chile también está así, porque Bueno, lo han ido implementando, aunque seamos un país latino, o seamos un país, como tú decías, más del sur, la verdad es que el sistema va mermando por debajo, entonces es gravísimo, es muy, muy grave. Y la verdad es que no entiendo bien la diferencia que tú dices con Alemania, o sea, el sistema yo sé que es muy bueno, pero la soledad y todo, bueno, no, me salté de tema, te lo pregunto después por el chat. Bueno, yo discreparía quizás un poco con vuestra crítica de Nussbaum, que tiene que ser algo que está forzosamente situado dentro del paradigma muy neoliberal y americano, y que es esta filosofía un poco barata, ¿no? De que se puede todo en cualquier momento, porque sí. Yo creo que no, yo creo que hay un trasfondo ahí, ¿eh? Y ese trasfondo dice que se puede hacer cosas, o sea, a la medida de las posibilidades y sin caer en una exageración, una sobreconfianza en sí mismo y sin conocer las limitaciones, pero bueno, ¿y qué pasa si estamos hasta los 65 años en un trabajo aburridísimo que jamás nos había satisfecho, que era una cosa rutinaria y absurda? Y luego se nos ocurren pues otras cosas, pero la sociedad dice, no, ay, no, a 65 pues ya no, como que se acabó. Entonces yo reivindico a Nussbaum con su idea de que hay que dejar esto, o sea, esos 65 o 70, o sea, es que hay que abolerlo, directamente, hay que dejar de pensar en los números. Hay que pensar en un individuo, sí, pero no ultraliberal, sino un individuo dentro de un colectivo, y evidentemente estoy de acuerdo con todo esto de que hay que redistribuir, ¿no? la riqueza y dar el paso a los jóvenes y ver la carga empresarial y que hay una bajada de productividad. Todos esos argumentos son absolutamente racionales, válidos y hay que tomarlos en cuenta. Pero no hay que autolimitar el individuo simplemente por el mero hecho de que ha cumplido una cifra determinada. Es que en eso yo no estoy nada de acuerdo. Es que por eso soy muy a favor de Nussbaum. Magda, por eso he citado a Habermas como un ejemplo, porque se puede realmente introducir un sistema obligatorio colectivo, que es un sistema solidario de todos por todos, ¿no? Bueno, un modelo sería el socialismo, pero aquí no se trata de un sistema obligatorio a los 65 años, y luego ponte a hacer los proyectos que quieras, como Peter, ¿no? Como, bueno, ponte a tocar en la calle, o si quieres ponte a hacer cuadros, o no sé, o sea, no está en contradicción con la creatividad humana un proyecto de colectivo de jubilación. Esa es la visión de Nussbaum, que me jubilan, ay, soy una inútil. Bueno, ella porque quiere, pero realmente puede escribir todos
o sea, en Surkamp puede escribir todo lo que quiera con el nivelazo que tiene. Ya, perdón, okay. Es que yo lo veo, por ejemplo, en el paradigma. No estoy tan de acuerdo con lo que tú dices, Jimena, porque lo que pasa es que una persona que estuvo trabajando hasta los 65 años en una cosa que quizás no le gustaba o obligado para sobrevivir y todo, no ha tenido tiempo para desarrollar habilidades para llegar después ir a cantar a la calle. Pues, o sea, eso también es también una fantasía. También es como decir, esta persona, ¿por qué no se preocupó él antes de ver cuál es su habilidad para después de los 65 años? Yo creo que falta esta cosa gradual. Igual lo encontré súper bueno que tirara el tema desde las políticas públicas, porque finalmente tiene que ver también con la sociedad y las políticas públicas. Y yo pensaba, así como en otras partes o en algunas partes preparan a los niños, a los jóvenes para salir de un colegio, para entrar a la universidad y toda una transición para no entrar al shock de la universidad, que de repente todo es tan distinto. ¿Por qué no hay algo así más desde la política pública? No sé, que los de mayores de 65 años trabajen mediodía y que vayan y que hayan cosas más, porque las personas no, o sea, es lo que hablábamos bien al comienzo, el autoconocimiento no es algo que, o el desarrollo de personal, que todas las personas lo vayan haciendo, a veces ni siquiera hay oportunidades para eso, como dice Blanca Estela, por ejemplo. En eso, es verdad. Muchas personas se quedarían con los brazos cruzados a los 65. Claro. Sí, es verdad, es verdad. Entonces también necesitan un acompañamiento, una ayuda, y no sé si, claro, lo ideal es que lo haga el Estado o alguien, no sé, pero las políticas públicas, no sé, pensando así como se cuida tanto la infancia y cómo se va pasando de una etapa a la otra. ¿Por qué de repente de los 65 para adelante quedan abandonados solos? No sé, por lo menos acá. No sé yo. Ya, no entiendo, es verdad. Y otra cosa es que parece que los artistas y los profesores universitarios están hechos de otra pasta, entonces ellos sí que pueden seguir hasta que les apetezca, ¿no? Pero otros que se retiren a sus casas porque, bueno, si no eres profesor universitario o artista, pues retírate. Pues eso también lo cuestionaría, ¿no? Pepa. En la línea de lo que dice ella es lo que yo comentaba antes, ¿no? Que puede haber un camino intermedio con un sistema de jubilación obligatoria a una determinada edad, 65 o 67, que eso se puede ir variando en función de cómo está el sistema público de pensiones, y luego puede haber caminos intermedios, ¿no? Que una persona se pueda jubilar a tiempo parcial o que se pueda jubilar con menos pensión y al mismo tiempo pueda hacer otro trabajo, ese que ha deseado hacer toda su vida y que no ha podido, no de forma voluntaria, porque al final todos acabamos cayendo en el voluntarismo, ¿no? Tampoco se trata de que caigamos todos en el voluntarismo, ¡hala, ya voy a hacer voluntariado! No, que haya un sistema para aquellos que quieran, porque tiene que ser voluntario, ¿no? Lo mismo que en Estados Unidos, no te pueden jubilar forzosamente hasta que tú no digas hasta aquí he llegado. También puedes decir a los 67, oiga, que yo hasta aquí ya he llegado y ya no quiero seguir más, ¿no? Pues buscar caminos intermedios para que exista una jubilación obligatoria a una determinada edad y una posibilidad de otro tipo de trabajo remunerado que te permita llevar a cabo o realizar otras cualidades, otras aspiraciones que a lo mejor no has tenido ocasión de hacerlo a lo largo de tu vida profesional, o sobre todo lo que he dicho antes, ¿no? Que la gestión del conocimiento dentro de la sociedad también es muy importante y hay que tenerlo en cuenta. El conocimiento que tienen las personas en un momento profesional avanzado hay que gestionarlo, no se les puede llevar a casa con su mochila de conocimientos en el hombro y no tenerlo en cuenta. Esas personas pueden colaborar formando, instruyendo, ayudando a hacer proyectos y no dentro del propio marco laboral, como colaboradores remunerados. Que no sea voluntariado, porque claro, lo del voluntariado es que es como un cajón de desastre gigantesco. Dejo de trabajar y me voy de voluntaria. Tampoco es eso. Hay que buscar otras alternativas. Pero vamos, que yo desde el punto de vista social, insisto, yo participo de un sistema de jubilación obligatoria a una edad, la que se ponga, pero creo que es necesario en la sociedad en la que vivimos.
Ya. Muchísimas Jesús. Muchísimas gracias, Pepa. Jesús. Muy Y brevemente, luego nada Blanca más, lo Jesús y planteo luego como Blanca una Estela. duda personal, pero me parecería a mí que los sistemas de cuidado que en algunos países del mundo, Europa, América Latina, en México se está iniciando un sistema de cuidados, en el caso de la Ciudad de México, podrían ser complementarios. Yo lo planteo meramente como una duda personal de si podría ser o no complementario a estos esquemas de jubilación por principio, ¿no? En el sentido de establecer un salario mínimo vital para toda la población que carezca de un empleo. Por ejemplo, ya se ha establecido que la salud es también, los servicios de salud son universales y están para toda la población, tengan o no estén o no asociados a algún esquema de salud privado o público. Y el otro planteamiento es con relación, creo que ya hasta estoy olvidando de qué iba la otra parte de mi comentario. Perdón, sí, con relación al mercado, me parece que es muy importante opera en Estados Unidos, pues lo que sabemos, ¿no? Que la industria es la que decide, el mercado es el que decide quién inclusive con su experiencia es capaz de ser interesante o de resultar atractivo para poder publicar cosas o para poder hacer cuestiones artísticas. En el caso, por ejemplo, de México, el mercado es muy cerrado, por ejemplo, incluso el de los esquemas literarios para poder participar en dramaturgia, se tiene que pertenecer a un grupo determinado. Me parece que los esquemas mixtos en donde Estado y mercado puedan ser complementarios y de alguna manera uno u otro suplir las deficiencias mutuas que existen, también podría ser un factor que ayudaría a hacer de este tipo de esquemas de jubilación pues algo mucho más satisfactorio para todos los seres humanos y no solamente para aquellos que tienen la suerte de tener un alto nivel académico o de haber pertenecido a una empresa donde hubieran tenido un salario adecuado durante muchos años, ¿no? Me pongo a pensar, por ejemplo, en muchas familias en México que viven del salario mínimo y que su única expectativa es jubilarse para tener una pensión mínima, ¿no? Entonces creo que estos esquemas de cuidado, sistema de cuidados, que en el caso de la Ciudad de México están inspirados en Cuba, están inspirados en Uruguay y en alguno que ya es de formación reciente en España, me parece que por ahí del 2007 ya existe un sistema de cuidados para personas que tienen alguna enfermedad crónica o simplemente por el hecho de que ya forman parte de este grupo de 65 o más y que de alguna manera también quitan la carga a la cuestión de que las mujeres en casa sean las únicas que se encarguen de atender los cuidados de las personas adultas mayores, ¿no? Muchas gracias, Jesús. Blanca Estela. Ok. Fíjense que a mí me ha pasado algo bien curioso y es que personas conocidas muy cercanas que se jubilan casi han muerto inmediatamente. Aquí en Guatemala también la gente se jubila a los 65 años. No sé por qué ponen esa edad. Pensando que vas a vivir 100 años y que vas a disfrutar una jubilación de 35 años, no sé, ¿verdad? Pero es bien doloroso porque yo considero que, bueno, también depende mucho del tu contexto de vida, ¿verdad? Si tienes familia, si eres soltero, qué sé yo. Entonces, yo desde mi espacio, yo he hecho voluntariado durante los últimos 10 años. Antes de la pandemia iba a clubes de lectura, a todos los clubes de lectura que podía. Físico, yo terminaba agotada.
Y cuando le contaba a mis compañeros de trabajo, a mis amigos, o sea, siempre me dicen, Blanca, ¿a qué horas te da tiempo? ¿O cuándo es que tenés tiempo de hacer eso? No sé si es porque tengo la energía y la gana, pero yo necesito, digamos, como que estar en algo, ¿verdad? Es sentirme útil, no lo sé. Pero digamos que conecto eso, justamente lo que les digo, porque yo escucho a mucha gente que dice, sí, me gustaría hacer un huerto, lo voy a hacer cuando me jubile. Me voy a escalar un volcán, lo voy a hacer cuando me jubile. No sé, entonces creo que nos han vendido la idea de que si no trabajas no sos útil, ¿verdad? Entonces sí es bien compleja esa parte. Muchas gracias, Blanca Estela, por esta reflexión, ¿no? Yo creo que energía aquí es un factor clave en todo esto. Tenemos 9 minutos, Jimena. Tú ya sabrás cómo lo gestionamos. Es difícil entrar al siguiente tema y la pregunta, como lo dijo bien Pepa, lo mencionaste, esto de... la siguiente pregunta ya estaba en el debate realmente, ¿no? Si la jubilación obligatoria es un acto discriminatorio, ya se discutió, o no, o es un acto igualitario de la sociedad, pues se pueden defender las posiciones hasta el infinito, como se ha visto ahora. Lo que pasa es que entrar al tema de la amistad es demasiado. Puedo leer el resumen, la síntesis que escribí. Es el siguiente texto, el capítulo 3, el de la amistad en la vejez, pero en realidad aquí se habla de la amistad en general. Y dejar el debate al próximo, recortar, digamos, el debate de esta manera o no sé, Magda, que, bueno, se les va a olvidar porque son 2 semanas, pero lo vuelvo a leer, no sé, Magda, pues tú dime. No, perfecto, o sea, estaba porque en realidad estábamos en la pregunta 3, la pregunta, si quieres podemos, la pregunta 4 número 1, pregunta 4, ¿no? Guarda muchísima relación con la ¿Cuál primera, es la pregunta, ¿no? 4? Perdón, es que ya no sé. O sea, tú lanzaste la pregunta si... Sí, vale. Tú lanzaste la pregunta que es qué puede llevar la tercera edad, que si la tercera edad puede estar orientada hacia la creatividad y emprender proyectos, ¿no? Que es lo que acabamos de discutir. Esa es la Y lo pregunta siguiente... para mí uno. Exacto. Y lo siguiente es, ¿estás de acuerdo con la afirmación de que la jubilación obligatoria es un acto discriminatorio de las capacidades humanas? ¿O estás a favor de una jubilación obligatoria igualitaria? Yo creo que lo hemos tocado un poquito. Es que ya se discutió. O sea, ya... Por eso, exacto. Por eso digo que hemos cerrado de alguna manera este bloque de preguntas, ¿no? Exacto. Como lo que viene a continuación es la síntesis del capítulo 3. Bueno, no. Es lo que estoy diciendo. Exacto. Eso sí es entrar en el siguiente capítulo, entonces quizás leámoslo para irnos con una con calma. Exacto, Ela, me parece perfecto y además te voy a decir una brevísima reflexión a esta cuestión que traemos, Ela, tú y yo, pero lo voy a leer y así nos quedamos con algunas preguntas, o sea, nos inspiramos para el próximo debate, que es en perfecto. 2 semanas, en pleno verano, bueno, acá en el norte. Ok. Revisamos ambos textos en el capítulo 3, ambos textos. En el tema de la amistad no se trata de posiciones antitéticas, según mi criterio, sino complementarias, expuestas al estilo ciceroniano. Sorprendida de que no abunden reflexiones actuales sobre la amistad en la vejez, Nussbaum recurre del envejecimiento de la amistad a 2 textos de Cicerón, las fechas ahí da igual, a quien considera de absoluta actualidad. Aquí me refiero a su interpretación en torno de la amistad que escribe Cicerón poco antes de ser asesinado, por cierto, y bajo el dolor de la muerte de su amada hija Tulia. Si bien nadie negaría que la amistad hace de la vida un lugar mejor, así Cicerón, la amistad hace de la vida un lugar mejor. Nussbaum, cuanto más cierto es ello en la fase de la vejez, la amistad en la fase de la vejez. Nussbaum cuestiona la postura estoica respecto a la amistad. Hay que aflojar las riendas tanto como sea posible si el amigo pretende una excesiva intimidad
o es desbordante en su presencia. O sea, hay que aflojar las riendas, hay que decir, aléjate porque tu presencia es desbordante. El estoico diría que sí, pues una vida buena solo puede tener lugar desde el desapego a toda suerte de emociones. Esa es la posición estoica, bueno, aquí resumida en una línea. Nussbaum ciceroniana sostiene más bien que el amor es generoso. Entiéndase aquí no el amor estrictamente como lo entendemos, sino la amistad es generoso. Y no así un juego de contabilidad, ¿no? Tú me das un poquito, yo te doy un poquito, nos damos lo mismo la cantidad. Es generoso, la amistad es generosa. Esa verdad. Es decir, no puede partir uno en la amistad de dar en proporción equitativa a lo que has recibido. Por otra parte, a Nussbaum le ocupa el tema de las diferencias y las semejanzas. Existen diferencias tan enormes que pueden dar al traste con una amistad. ¿Qué papel juegan los valores que se translucen a través de nuestras opiniones y diferencias políticas? Quizás algunos pueden concluir con Nussbaum, aquello que muestra la genuina amistad es un juego íntimo de diferencias y semejanzas, que en última instancia se convierte en una feliz complementariedad con vulnerabilidad en ambos lados. A mí me encanta, es muy difícil, Me encanta, me encanta. Es me una cita encanta. preciosa. Es un ideal, es un ideal. Suena bien, suena bien, pero ¿qué tan dispuestos estamos a ceder en valores y opiniones? Yo creo que valores son más profundos, que consideramos principios. Mientras tanto, ¿para qué están los amigos? Voy a Lepmore brevemente, muy breve, se me está acabando el tiempo. Lepmore comienza por poner en tela de juicio la ligereza con la que se usa el término amistad en nuestros días. O sea, dice, es que todos, tengo tantos amigos en Facebook. Sorry. Algunos piensan que una red amplia de amigos es una marca de éxito. Estados Unidos. Facebook rentabiliza esta perspectiva. Es verdad, es una calamidad, pienso yo, que las redes sociales se hayan apropiado de tal término para expandirse globalmente. Friends, to have friends. Por lo demás, Lepmore se mantiene en la vía del sentido común al decir que los buenos amigos que tenemos son el producto de nuestra personalidad, nuestras circunstancias, y no, y esto me encanta a mí también, no son producto de un gran esfuerzo, no son producto de un trabajo. Eso es quizás en el amor o el erotismo, pero no en la amistad. De allí que la mayoría de la gente es feliz con unos pocos amigos íntimos y entre 50 y 100 conocidos en sus redes sociales. Me encanta. Sin embargo, el punto fuerte y distinto a la posición de Nussbaum es el siguiente. La amistad genuina implica dos condiciones. La buena voluntad. Un amigo es algo más que un medio instrumental, es algo más que un instrumento, y la buena fe. Un amigo es aquel al que le deseo lo mejor desde mi corazón y no le tengo envidia. Mientras que la buena fe es cuestión de cada quien, la buena voluntad resulta interesante al entrelazarse a medias al aspecto instrumental de la amistad. Está claro que los amigos son útiles a la hora de brindarnos consejos, pero ¿hasta qué punto es válido usar un amigo para los propios fines? O bien, ¿es legítimo abandonar a un amigo cuando comienza a ser una verdadera carga? Lepmore se posiciona, aquí cito a Lepmore, si pierdo la memoria, no quiero que un amigo malgaste su tiempo conmigo en cuidarme. Una desventura que a todas luces puede tener lugar en la vejez. Los amigos pueden ser útiles, concluye Lepmore, pero hay que verlos sobre todo desde la condición de la buena voluntad. Están allí para compartir y disfrutar la aventura de la vida. Hasta aquí mi resumen sobre los dos textos de Lepmore y Nussbaum. Y bueno, las preguntas quizás las planteamos la próxima vez, no sé. Sí, yo creo que sí, porque estamos llegando al final. Yo creo que para mí este capítulo del libro sobre la amistad es el esencial, ¿no? O sea, es el núcleo del libro, es realmente el mensaje. Bueno, el mensaje es reivindicar el estereotipo del edadismo, ¿no? Pero más allá es lo más precioso del libro. Entonces, para no obviarlo así en los últimos minutos rápidamente, quizá lo retomamos, pero lo retomamos como con un micro resumen para
para tener clarísimas las ideas, ¿no? de Nussbaum y de Levmore antes de empezar a hablar nosotros de la amistad, si os parece. Y bueno, hemos llegado a las 9 en punto. Aquí cerramos la sesión. Os agradezco a todos la participación, fue un debate excelente. Muchísimas gracias, Jimena, por la moderación y la guía de lectura excelente. Y estamos, pues en 2 semanas volvemos con Nussbaum. Vamos a la próxima semana, es el segundo debate en defensa del error de Katrin Schulz. Y bueno, pues que tengáis muy buen domingo, San Joan, donde se celebre, a mediados de la semana que viene, y en general pues un buen inicio de verano. Muchísimas gracias. Gracias por estar ahí, pues que estén todos bien. Gracias. Adiós. Chao. Chile. Soy Rosa, Gracias. Paco. Adiós.